Hola amigos de la LEF, bienvenidos una vez más a una emisión reciente, salida del horno. El día de hoy conversaremos sobre un movimiento, o mejor dicho, sobre un tema muy polémico, el movimiento del 15 de octubre, próximo a llegar, ya en sus cines favoritos, en sus calles favoritas. Para eso me presento, soy Héctor Herrera, estoy esta vez solo en la cabina, no es cierto, hay varias personas a quien voy a presentar ahorita. Únicamente el reclamo nuevamente a Sonia y a Gloria por haber sido de fugitivas a la MEI. Ellas están disfrutando del sol mientras yo me quedo aquí con la lluvia de la ciudad y el tráfico, pero desde luego que es agradable y bastante ameno. Paso entonces con Natalia Arce, una vieja conocida ya del programa. Bueno, quito lo de vieja porque ya causó polémica aquí en el estudio. Una veterana del micrófono también, invitada frecuente del programa, Natalia Arce, ella es egresada también de la licenciatura de Relaciones Internacionales aquí en la UNAM. Natalie, bienvenida. Muchas gracias, me encanta estar aquí otra vez. Sí, sobre todo por los halagos que siempre le doy. Y también está con nosotros Tamara Martínez. Ella es estudiante de primer semestre de Ciencias de la Comunicación, también aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola, pues estoy feliz porque ya vamos a hablar de un tema que en lo particular pues sí es muy interesante. Entonces pues a ver qué pasa. Y también está con nosotros la invitada de lujo del programa de hoy, Esmeralda Jocelyn Martel. Ella es también egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la UNAM, misma facultad. De hecho, confieso que es de mi generación, para que saquen cuentas de cuántos años tiene. Bienvenida, Esmeralda. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y es la primera vez que me invitas. La primera de muchas, ¿eh? Entonces, sí, el reclamo y espero nos vaya bien en este programa. Gracias. Pues bien, entonces vamos de lleno a la Torre de Babel. Bueno, bienvenidos nuevamente a la Torre de Babel. Les recordamos que nuestros canales de comunicación están abiertos, el Facebook, encuéntrenos como la LEF Comunica Radio, y también tenemos nuestro correo, lalef.comunicaradio@hotmail.com. Estaremos contestando en vivo sus dudas, comentarios, aclaraciones, videos y demás. De hecho, me gustaría empezar con un video de Tania Tamayo que lo puso anoche en nuestro muro en el Face. Es precisamente sobre el tema del día de hoy, el 15 de octubre, la Revolución Mundial, como se ha llamado. Espero que lo puedan ver, entrar a nuestro muro y comentarlo. Entonces comentamos este tema, Natalie. Aparentemente estamos aquí en el ruedo para discutir qué es el 15 de octubre. Ustedes se preguntarán qué va a pasar dentro de 2 días. Hoy estamos a 13 de octubre, para quienes escuchen la grabación. Si la escuchan el 16, pues ya pasó el sábado. Le traeremos también un informe de lo que vamos a hacer. Entonces el 15 de octubre nace en respuesta a qué, Natalie. Surge en respuesta a mucha protesta, a mucha inconformidad ante la sociedad, porque al fin y al cabo la sociedad está sufriendo estos rezagos de una mala política, de una mala administración económica, y es una manera de protestar, de salir a las calles de manera pacífica, de decir que no están contentos con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, y quieren una intervención mucho más activa en cuanto a la democracia y la política nacional. Y eso pasa en todo el mundo, a nivel internacional, en todos los países en donde alguien está muy inconforme de la desigualdad, de la falta de atención a los problemas básicos de la población, que no están siendo atendidos. Entonces, en donde haya un pobre, en donde haya una persona descontenta, en donde haya una persona que tenga que hacer reclamos, ahí se puede hacer una protesta como la que se está haciendo el 15 de octubre. Quiero empezar la introducción con un video que me gustó mucho, que encontré anoche sobre el 15 de octubre. Entonces vamos a... Bueno, ustedes lo van a escuchar, aquí en la cabina lo veremos, pero les relataré aquellas imágenes que no puedan ser tan fácil de reconocer. Decenas de personas hacen cola para visitar a familiares que en muchos casos y en contra de lo que recomiendan los protocolos médicos permanecen más de 48 horas sin subir a planta. Las medidas anunciadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros apuntan en la buena dirección. Es muy importante, lo dije, que no haya interferencias políticas. ¿Han tenido en cuenta las consecuencias? ¿Usted volvería a tomar la misma decisión? Sí. Las universidades públicas han sufrido un recorte presupuestario del 30% y sin previo aviso. La reforma de la Constitución, pactada entre el Partido Popular y Socialista, está levantando una polvareda de críticas que llegan desde varios frentes. Cuando la reforma afecta a derechos fundamentales, tiene que ir a referéndum, cuando no, no es necesario.
Ustedes no lo vieron, pero en el video aparece un hombre que abre los ojos, después una mujer que abre los ojos, después 2, 4, 6 personas que abren los ojos ante las noticias que están escuchando, noticias de decepción, noticias de injusticias que comete el gobierno en ocasiones, entidades corporativas, grandes empresas que atentan contra los derechos de las personas. Ellos salen corriendo de su casa, se encuentran en la calle, comienzan siendo 2, después 4, después 6, después una multitud que juntos al final gritan y demandan sus derechos. Y eso es precisamente el 15 de octubre, lo que pretende que pase el 15 de octubre. En México habrá eventos, desde luego, pero en todo el mundo. Y el 15 de octubre exactamente es la continuación del 15M. Ustedes recordarán que es el 15M. El 15M es el 15 de mayo, un movimiento social que nace en España, precisamente titulado Los Indignados, a razón de que estas personas protestan por sus derechos. Primero el de la vivienda, porque fueron expropiados prácticamente por las hipotecas de sus casas. Después por los derechos básicos, el fin de los recortes a la seguridad social, el fin del recorte a las universidades públicas y la ampliación de nuevas coberturas médicas, por ejemplo. Es decir, que estos indignados salen a protestar y hacen un llamado internacional. Creo que lo importante del 15M es que se transnacionaliza. Pasa de ser un problema de España o únicamente reflejar una protesta española para convertirse en una protesta de todo el mundo. Y que además es un llamado general para que todos unidos protestemos este 15 de octubre por un movimiento global, mundial como lo han llamado también, para poder llevar esas protestas a nivel internacional. ¿No es así, Natalie? Así es, y el movimiento del 15 de octubre tiene unos lineamientos muy claros, tiene 3 puntos importantes que nos van a guiar en esta forma de protesta. El primero es la dignidad, que hay que proteger la dignidad humana, que hay que vivir con dignidad, que hay que vivir con los servicios necesarios, básicos, y hay que respetar a los unos a los otros. El segundo es lograr una dignidad. Esto es lo que les comentaba, una participación ciudadana mucho más directa con sus gobiernos, una democracia en el sentido que el pueblo gobierne y no estas élites económicas y políticas que están en el poder, en el estrato más alto de la sociedad. Y la tercera es la proactividad, que implica que mediante estas redes sociales, no nada más las que aparecen en internet, sino también las que podemos ver en carne y hueso, que mediante estas redes sociales todos se animen y de alguna manera encuentren estas formas de indignación común, estas necesidades comunes que no son únicamente de una u otra clase social o de una u otra clase poseedora y otra no, sino que son necesidades que requiere toda la población y no nada más de un país, sino de todo el mundo. Quiero recalcar aquí el carácter global porque se espera que haya cerca, depende de la fuente, encontré dos distintas. Una nos dio 719 ciudades en 71 países, la otra me dijo que eran 868 ciudades en 78 países. De hecho, no quiero aquí leer todos los países, pero me sorprende la pluralidad de los países. Desde países como Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasil, pasando por Guatemala, los Países Bajos, Marruecos, México, Estados Unidos, Uruguay, Turquía, Reino Unido, Arabia Saudita, Senegal, Panamá, Perú, Filipinas. Es decir, hay una infinidad de países de diversos continentes. Todos ellos unidos ante el reclamo de una protesta. Lo que parecía ser un problema local, español, resulta ser un problema mundial. Encontramos ahí el reflejo claro de que los problemas locales también son problemas globales. Y en México, ¿qué decir? Quienes estamos aquí estamos bastante conscientes que los problemas nos han estallado en la cara prácticamente. El desempleo es una constante en México y en España no se diga, más de 4 millones de desempleados en España, de una población de 40 millones. Es bastante el desempleo en España, más de un 20% de la población económicamente activa está en desempleo en España, lo cual es preocupante, pero no es una situación únicamente española. En México el desempleo es una constante y quienes estamos en esta mesa sabremos lo que es buscar trabajo, no encontrarlo en condiciones de explotación, a bajos salarios y quién sabe cuánto tiempo duremos en ese primer empleo, segundo, tercero y cuarto. O la paga exactamente si es segura. Las constantes están en todos los países. El desempleo, la bancarrota, la crisis económica, la hipoteca en España que reventó finalmente fue también un problema internacional. La crisis en Estados Unidos comienza por una crisis hipotecaria en 2008. Y en México no se diga, el tema de la vivienda también deja mucho de qué hablar. Se están construyendo millones y millones de casas prefabricadas, de estas de Unicel prácticamente, que se construyen a cantidades industriales, a bajos costos probablemente, pero en condiciones no tan dignas como pudiéramos creer. Y no hablemos de la educación pública que ha sido reducida, la educación privada que ha aumentado y que se ha convertido en educación para unas cuantas personas. Basta citar, por ejemplo, el caso de Chile. Las protestas que ha habido en Chile porque la educación no es pública o porque la educación no recibe los suficientes fondos que debería tener para el desarrollo del propio país. Es decir, que esas protestas también son nuestras protestas finalmente, ¿no? Así es, y fíjate qué interesante lo que comentas, Héctor,
porque que es un proceso de precarización de absolutamente todo, precarización del empleo, precarización del nivel de vida, precarización incluso de las relaciones sociales. Y recordaba yo en la prensa que escriben estos movimientos de protesta del 15 de octubre, que quieren decirle a los políticos y a los banqueros y a todos los que están integrados en el sistema económico, que no son mercancías, no son cosas que se puedan manejar de un lado a otro o que se puedan reducir costos simplemente para producir, sino que son seres humanos de carne y hueso, tienen sus necesidades, tienen incluso tienen ganas de superarse y de tener otras necesidades y acceder a otro nivel de vida, un nivel de vida por supuesto digno, y no estamos hablando de cosas demasiado pomposas o demasiado llenas de una clase social que no nos pertenece, sino simplemente necesidades básicas que nos competen a todos, y esto es lo importante, que de esa manera y por medio de esa protesta se puede llegar a conectar con otras clases sociales y otros países. Creo que aquí el valor de la organización social es muy importante, porque nace como un movimiento que unos esperaban que durara poco tiempo, el 15M de los indignados en España, en la plaza de Puerta del Sol, y fue creciendo. Y ahora hay organizaciones internacionales que abanderan estos proyectos, y me refiero en específico a dos. Una de ellas, Democracia Real Ya, que se ha convertido en Democracia Real Ya, incluso México tiene un capítulo de esta organización, y otra, Take the Square. Y no hablemos de los movimientos que han surgido al margen de estos grandes movimientos sociales. Por ejemplo, la protesta que está ocurriendo en este momento en Wall Street. Los neoyorquinos salieron a protestar y están acampados, de hecho, en las puertas de Wall Street, en la calle de Wall Street, peleando por sus derechos. Y me parecía simbólico que pusieron un contador en el que estaban los números de personas que firmaban la declaración vía internet. Y va subiendo minuto con minuto. Es decir, el apoyo internacional es tal que muestra el descontento que muchas personas están padeciendo ante este tema. Tenía aquí además unos puntos importantes que me gustaría comentar. Las razones por las que surge. Esta es una nota que sale en el periódico 20 Minutos de España. También la extrapola un poco a nivel internacional y considero estas cifras para discusión. Hablamos de un total de 25% de las personas que trabajan en condiciones de precariedad. Hablamos también del cierre de 200.000 pymes en España, de 136.000 personas calificadas que han perdido su dinero y que han tenido que emigrar. Estamos hablando que en su mayoría son menores de 25 años, población joven, que además es en su mayoría el grueso que está protestando. Estamos también hablando de falta de camas en hospitales, de citas para quirófanos y cobertura sanitaria. También hablamos de 25.000 profesores que están perdiendo sus empleos, alumnos que se quedan sin clases, 350.000 familias que han sido desahuciadas por que han perdido su casa de alguna forma y la vivienda y el cobijo que tenían como amparo del propio gobierno, han perdido ese servicio. Por otra parte, hablamos también de corrupción, cómo las leyes son fraudulentas en algún sentido o favorecen a ciertas élites, del fraude, la evasión fiscal, por ejemplo, que son tan comunes en México y que sería bueno también poner sobre la mesa. Hablamos de una mal remuneración, de una falta de cobertura de servicio social, problemas que están aquejando a la población. Incluso se menciona aquí que el 2% de la población mundial posee más de la mitad de la riqueza global, mientras que un tercio de la población mundial, de los más de 7.000 millones de habitantes que somos en este planeta, vive con menos de €1 al día, es decir, transformado a pesos, cerca de 18 pesos, alrededor de $2 para nivel internacional. Entonces, la condición de pobreza extrema ha verdaderamente minado las condiciones de vida de muchas personas, y creo que es una constante en todo el mundo, y que está a punto de reventar, y creo que es lo rescatable de todo este movimiento global, la revolución mundial, el movimiento global de los que buscan un cambio, como se han llamado también. Es una protesta digna y a considerar, e incluso me gustaría ahorita ponerles un video, es una introducción que da Eduardo Galeano, a quien todos conocemos y admiramos bastante, sobre por qué es importante este 15 de octubre salir a tomar las calles. Escuchémoslo. Hola, soy Eduardo Galeano y quiero decirles que ojalá que estemos todos, y estemos muchos, el 15 de octubre, celebrando el sagrado derecho a la indignación, que es la prueba de que estamos de veras vivos y de que somos dignos. Hay una frase que hace poco comentaba el propio Galeano en una entrevista que concedió en un programa en España, en el que decía: nos quitaron la justicia pero nos dejaron la ley. Y le preguntaba al reportero: ¿pero de qué ley estamos hablando? Y él decía: la ley del más fuerte. Finalmente lo que priva ahorita a nivel internacional es que la ley del más fuerte se impone. Quienes tienen más capital, quienes tienen más poder político, finalmente expropian a quienes no tienen la posibilidad de defenderse ante estas condiciones, de sacar provecho de las propias adversidades y de poder colocar en su bolsillo. Es decir, que la ley del más fuerte ha prevalecido. Las grandes corporaciones que se han transnacionalizado, las grandes empresas, los bancos, que ahora pueden operar a nivel internacional. Esto creo que es importante señalarlo,
hemos perdido, dice Galeano, esa condición de seres humanos. Y hay que retomarla a través del entusiasmo. Y él comentaba en la entrevista que entusiasmo es una palabra que le gusta mucho porque proviene del griego, que significa tener a los dioses adentro. Es decir, que hay que recuperar a esos dioses, tenerlos adentro y tener una vitalidad extra para salir a demandar y pedir nuevamente una cuestión de justicia. Fíjate que un eslogan que manejan mucho este movimiento del 15 de octubre es hazlo tú mismo. Y es tomar las riendas de tu propio destino, de alguna manera. A mí lo que me parece importante es que a partir de esta red tecnológica tan grande que es el Facebook, el Twitter, se pueden reducir los costos de organización. Es decir, la gente ya no tiene que ir de una casa u otra repartiendo panfletos, etcétera, para poder llegar a las conciencias de la población. Tú puedes ver un video, como ya lo puso Héctor en YouTube, donde te hablen de todas las cosas que podemos, por las que podemos indignarnos. Y eso hace que haya redes mucho más fuertes y haya vínculos donde todos puedan actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que salir a las explanadas, a los lugares peatonales, hay salir de su casa incluso, no hay que hacer una peregrinación tan grande, a un lugar abierto en donde ustedes puedan protestar y decir, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena porque al fin y al cabo lo estamos haciendo por nosotros mismos y para la sociedad, porque hay que rescatar estos valores comunes que últimamente con los sistemas económicos de este mundo pues se han ido resquebrajando y han generado más valores individuales que comunes, y esos hay que rescatarlos. Es un tema importante que pones en la mesa, Natalie, las redes sociales, porque creo que han servido como catalizador para la comunicación entre diversos grupos, para organizarnos y poder salir a las calles. Es importante este papel de las redes sociales porque quieren tener cobertura, porque quieren darnos la voz de alguna manera. Hemos en algunos puntos quizá exagerado el papel de las redes sociales y hemos dicho que son las causantes de estos movimientos. Lo cierto es que no, pero han servido como canales para manifestar estas protestas a nivel internacional. Y es un elemento frente a pocos que tenemos los ciudadanos de organizarnos. Y lo digo porque las grandes corporaciones tienen sus grupos para unirse, para transnacionalizarse, para salir de sus territorios y poder tener injerencia en la política de otros países. Las grandes empresas, pero también los gobiernos con poder, las élites corporativas, los grandes capitales del mundo han tenido canales de discusión. Hablamos, por ejemplo, de reuniones de ministros de finanzas, de gobernadores de bancos, hablamos de grandes reuniones. Incluso el propio Galeano contestaba hace poco que frente al G20 y las organizaciones como la OCDE tenemos G7.000 millones, que somos todos nosotros. Digo, no tenemos un canal de expresión, ni una ciudad sede, ni presupuesto, ni siquiera para el agua de las reuniones, pero lo cierto es que podemos tener el canal de expresión. Y las redes sociales en ese sentido sí han ayudado a catalizar esa comunicación entre nosotros. Por eso me parece importante. ¿Sabes qué me preocupa, Héctor? Que tiene un lado positivo y un lado negativo esto de hazlo tú mismo, porque el lado positivo es que hay mucha mayor legitimidad en tanto que el pueblo está apoyando estas causas. Pero también es una actitud muy status quo del Estado de decir, bueno, yo no lo voy a hacer, hazlo tú. Bueno, yo no puedo hacer esto, hazlo tú. Y es como delegarle varias responsabilidades que se supone debe tener el Estado a la población. Entonces eso me parece que no debe ser, que de alguna manera nosotros tenemos que pedir sí un vínculo mucho más estrecho con el Estado en cuanto a la democracia directa, pero también no adjudicarnos responsabilidades que no nos corresponden, con las que no podríamos sobrellevar todas las cosas. A nivel comunitario hay cosas que se pueden hacer, pero a nivel estatal, a nivel toda la República Mexicana es una cosa tremendamente grande. Yo creo que el Estado también tiene que adoptar bien sus responsabilidades y responder, que para eso le estamos pidiendo que esté haciendo las cosas como debe hacer. Creo que más que una petición es una exigencia, porque incluso yo me preguntaba sobre el término indignados. Indignados a veces cuando no te dan la palabra en una clase, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no alcanza lugar en el camión se siente indignado. Pero creo que trascendemos incluso ese espíritu en esta protesta, porque no estamos pidiendo algo de más, no estamos de una manera soberbia diciendo, bueno, no me lo dieron, me voy, ¿no? Estamos pidiendo nuestros derechos, exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Lo que mencionabas sobre el papel del Estado, creo que no es tanto el sentido que busca las manifestaciones. Lo que buscamos es presionar para que el gobierno haga su trabajo, no hacerlo nosotros por él, porque sería ahí quizá entrar a hágalo usted mismo y prepare su bricolaje para hacer sus casitas de madera. Lo cierto es que de alguna forma estamos buscando una presión pública. Decimos que no nos representan, y es lo importante, ¿no? Señalaban hace poco que en la última elección chilena, 2 millones de jóvenes no votaron. En la última elección en España, 10 millones de votantes españoles no votaron.
Esto, más que pereza, revela en realidad una protesta silenciosa. Podemos hablarlo, pero también callando. Y el voto nulo y el voto ausente también es una forma de protesta. Y en México el voto ausente es bastante común. 60% del padrón electoral vota, lo cual se me hace demasiado de hecho. Pero el otro 40% se mantiene callado. Y no tanto quizá por ignorancia, sino porque no sabemos por quién votar. Y en lo personal yo estoy dentro de ese grupo. No de los que se abstienen, sino de los que van a votar, pero para decir no sé por quién votar y anulo mi voto. Ya ha pasado. No siento que me representen los políticos. Y uno de los contenidos del manifiesto es eso, la falta de representación tanto de los políticos como de los empresarios, como de los propios nacionales que se colocan como una élite. A mí me parece perfecta esa indignación que comentas y que expresas. Pero también hay muchas redes de este sitio de protesta que heredaron desde el 15M hasta ahora, que de alguna manera sí se disgregaron un poco. Pero hay algunas redes que salieron y que buscan ciertas cosas en específico. Y estoy hablando de los españoles, que en su página la pueden consultar, 15october.net. En esa página dan como 5 puntos de lo que ellos están pidiendo al gobierno que se realice o que se cambie, ¿no? Y plantean, entre otras cosas, reformas al sistema electoral, una ley de transparencia, mecanismos de control y lucha contra la corrupción, una economía más responsable, una democracia más participativa. Esas ya son exigencias de intervención entre la sociedad y el Estado. Estos ya son cuestiones comunitarias y no tanto pedirle al gobierno que haga lo que tenga que hacer, sino intervenir la sociedad a el Estado. Entonces yo no veo cuál es la línea entre le estamos pidiendo al Estado que haga esto y nosotros queremos hacer esto otro. Pues bien, me gustaría ponerles un video más de Juan José Telles, su explicación sobre el 15 de octubre, y ya con eso concluimos la primera parte, nada más escúchenlo. Hola, soy Juan José Telles, soy escritor. Creo que hay muchas razones para salir a la calle, para exigir una profundización real en la democracia, una democracia real que no esté usurpada por unos cuantos, que no escriba la historia bajo la batuta de los grandes intereses económicos, sino bajo la batuta de los grandes sueños populares. Creo que frente a la idea de la violencia económica, de la violencia militar, de la violencia del terror, de esa terrible violencia que sufren 3/4 partes del planeta y probablemente todos, tendremos que imponer frente a esa idea de violencia, la violencia de la idea, llenarnos de argumentos para cambiar de una vez por todas el mundo y su historia, por un cambio global. Sal a la calle el próximo 15 de octubre. Pues bien, con eso concluimos entonces, que los dejamos con una canción que en lo personal me gusta mucho, Rosas en el Mar, de Luis Eduardo Auté. Él la escribe además en un contexto muy simbólico en 1968, todavía cuando en España estaba la plena dictadura del llamado o autonombrado generalísimo Francisco Franco, es decir, que en un ambiente de represión se atreve a pedir libertad. Escuchémosla. Regresamos, estamos aquí a la Torre de Babel y bueno, vamos a comentar un poco más retomando el tema del movimiento de los indignados que nos estaban mencionando, que bueno, era un movimiento muy importante que se llevó a cabo en mayo y pues ahorita se está retomando lo que es la marcha o de alguna manera pues sí, ¿no? La indignación de todos los jóvenes, que en su mayoría eran jóvenes, y pues yo creo que también aquí influye mucho lo que es el capitalismo, porque pues ahora sí que todo lo que es la política influye mucho en el desempleo, y pues con mucha razón surge esta indignación, y yo creo que si yo estuviera en esa situación también iría a esa marcha, o también me incorporaría a todas esas opiniones que tienen, y es un dato importante que pues yo creo que todos tenemos que ponernos a pensar, porque es una situación que no está afectando solo a un estado o a un país, sino es algo mundial. Entonces tenemos que, pues sí, yo creo que pensar cada quien en qué es lo que tenemos que hacer para que esta problemática pues vaya disminuyendo en lugar de incrementarse, ¿no? Exacto, Tamara, es importante este dato porque finalmente todos somos víctimas de alguna forma. Exacto. Tenemos carencia en algún sentido, todos somos indignados o debemos serlos por alguna temática. Los jóvenes somos un sector discriminado en ocasiones, con pocas oportunidades de empleo,
también discriminados en algún sentido, las mujeres rurales que hablábamos ahorita todavía más, las mujeres indígenas, los indígenas en términos generales, los negros, los judíos, en fin, la cantidad de minorías son tantas que decía incluso la propia consigna, se vuelve una gran mayoría. Sí, exacto, y no, luego uno que se espera, ¿no? Saliendo, por ejemplo, yo que estoy estudiando, en salir, buscar trabajo y saber qué va a pasar, si de verdad vas a tener un buen empleo, porque pues no tenemos asegurado nada, ¿no? Ahora sí que estamos luchando por conseguir un lugar, ya en no sé, en alguna parte, y pues salir y de repente saber que no hay trabajo y te cierran las puertas, y sobre todo que muchos empleos te piden experiencia y pues cómo la vas a tener, claro, ¿no? Entonces yo creo que sí es una problemática ya que todos tenemos presente. Me gustaría ahora empezar con unas frases muy simbólicas que están al calor de las demandas. Una de ellas decía: nuestros sueños no caben en unas urnas de cartón, refiriéndonos al electorado, ¿no? No caben nuestros sueños en los votos que colocamos en esas urnas que poco retribuyen a la sociedad. Otro decía: si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo, ¿no es una canción? Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, haciendo alusión a cómo esta élite está sostenida finalmente por el peso de los de abajo, los que están trabajando, los que en verdad aportan capital y producción a este país y a todos los países. Si nadie cumple, dice otra, vota por nadie. Así de sencillo. Otra decía que la lucha finalmente es nosotros. Y además me gustaría también enmarcarla en el ánimo del mes de octubre. Recordemos que octubre es un mes revolucionario por definición. La gran revolución de octubre de 1917, la revolución rusa, fue también un gran estallido social. Y finalmente octubre es un mes de convulsiones, y ahí están todas las convulsiones que hemos hablado y todos los días internacionales que ahorita comentábamos fuera del aire, hay en el mes de octubre, ¿no? El propio 15 de octubre comentábamos con Natalie, se celebran 100 años de las elecciones en México, del nacimiento. Elecciones democráticas libres, y que recordarán que fue Madero quien fue electo, con su vicepresidente que fue Pino Suárez, y bueno, compitió contra Francisco León de la Barra, pero fue un proceso muy importante porque ya se estaban definiendo las elecciones en agosto y empezó a hacer esta campaña, ¿no? por todo el país. Pero de alguna manera ya en octubre, que se dieron las elecciones, se expresó que era un deseo del pueblo, porque al fin y al cabo ya era una constitución bien consolidada, y era un sistema político mexicano que estaba naciendo, y es muy importante porque estamos hablando de una democracia libre, una democracia que ahora estamos defendiendo, porque al fin y al cabo queremos una democracia directa, queremos una participación democrática en los procesos políticos de nuestra nación, y no que una élite política decida por nosotros, como bien decía Héctor en sus frases, que la urna no decide por nosotros, no es lo único, sino que hay muchísimos vínculos, muchísimas zonas en las que podríamos participar como ciudadanos, como buenos ciudadanos, pero no nada más ponerlos a cambio de ciudadanos los que podamos votar, sino también aquellos que están involucrados y los marginados que no pueden votar, o los que no están en tiempo de votar, pero que también pueden aportar su granito de arena al país, que eso es muy, muy, muy importante. Bueno, iba a comentar algo de lo que estaba diciendo, de que yo creo que ahorita los grandes monopolios también son así como que se están, pues sí, tienen todo lo que es el capital, entonces eso es algo indignante, saber que uno trabaja y que las personas pues sí aportan todo lo que es tanto desgaste físico como estar, no sé, apoyando en su trabajo, etcétera, para que ese capital pues de alguna manera se paga hasta en los impuestos, te quitan muchísimo, y todo eso pues va a los grandes monopolios, ¿no? Entonces, ¿dónde está de verdad la democracia y dónde está todo lo que uno como persona hace, ¿no? Lo que uno aporta y pues todo eso pues sí, ¿no? Entonces yo creo que es una indignación que todos debemos de tener en cuenta. Y aquí señalo, a propósito de lo que dice Tamara, el papel de las grandes corporaciones, de los bancos, por ejemplo, y las calificadoras de riesgos, lo que han llamado algunos la Santísima Trinidad, es decir, las tres grandes corporaciones que califican el riesgo de las empresas. Y me refiero a Standard & Poor's, por ejemplo, a Moody's y a Fitch, las tres grandes calificadoras internacionales que aprueban la economía de un país y que dicen cuándo un país va bien y cuándo un país va mal, a veces de una manera bastante subjetiva y a conveniencia, porque esas mismas calificadoras fueron las que dijeron sí a la hipoteca, pero después resulta que estaba mal fundada y dicen no al país, ya que la economía colapsa, y dejan abandonados a todos los que estaban contenidos en el bloque de la economía. Entonces de ahí el valor de la Santísima Trinidad y todas las grandes corporaciones. Incluso decía el propio Galeano que los mayores asaltantes de bancos son los banqueros en sí mismos, ¿no? No aquellos que se ponen la capucha y se ocultan de la máscara, sino aquellos que entran por la puerta grande, porque en realidad son ellos quienes poseen al banco.
y que de manera truculenta lo hacen. Basta recordar en México el caso del Fobaproa, ahora IPAP, como la deuda privada se convierte en deuda de comercialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Eso es bien cierto, y en un cartel que promociona el movimiento del 15 de octubre viene un eslogan muy muy interesante que dice: nosotros no somos compañías grandes, a nosotros nadie nos rescata. Entonces es muy grave porque en México se ha rescatado a gran cantidad de empresas privadas y se ha adoptado una deuda, y quien ha pagado la deuda es el propio ciudadano, la propia población. Y bueno, esa es una cosa más por la que nos podemos indignar. ¿Qué está haciendo el Estado por nosotros? Recuerdo que ayer mi madre decía muy sabiamente: es que el Estado no ha hecho nada por nosotros. Yo siento que el Estado no me ha dado nada. Y desde el punto más básico, como una beca para el estudio de sus hijos, o una despensa, o esas tortas de tamal que da Andrés Manuel López Obrador en sus acarreos políticos. Pero es verdad, como que tenemos una especie de visión que el Estado no ha hecho nada por nosotros. Y bueno, es una cosa muy muy indignante. Claro, y qué contradictorio, ¿no? Porque en la misma Constitución está escrito que el papel fundamental del Estado es proveer los medios necesarios, o sea, sí, el bienestar social y nacional en general, y no social, sino político, económico y demás, para el desarrollo de la sociedad, en ese caso mexicana. ¿Y dónde está el papel del Estado? Ha sido sobrepasado por otros entes. Por ejemplo, podemos ver el caso de, como tiene huecos el mismo Estado, hay otros entes que los han cubierto. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en las zonas del norte del los traficantes, ¿no? El narco ha cubierto papel que el Estado tendría que proveer, ¿no? Creo que en México es una demanda bastante exigente, bastante común, la seguridad. Quizá a diferencia de otros países, uno de nuestros primeros propósitos debería ser exigir en materia de seguridad pública, ¿no? Pero antes de dar pauta a este tema, permítanme dejarlos con un video de Carlos Taibo, su explicación sobre el 15 de octubre. La principal razón para salir a la calle el 15 de octubre la configuran, cómo no, los recortes en derechos sociales y laborales que están acometiendo nuestros gobiernos. Al parecer solo interesados en sanear las cuentas de inmorales instituciones financieras y en desentenderse por completo de los derechos de los ciudadanos de a pie. Pero hay en la trastienda otras razones tan poderosas como la anterior. Una de ellas es nuestro propósito, demostrar nuestro rechazo de la situación de marginación histórica que padecen las mujeres en todo el planeta. Debo recordar que el 70% de los pobres son mujeres. Otra es alentar una defensa cabal de los derechos de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Menciono una tercera y última razón. No podemos olvidar tampoco a los habitantes de los países del sur, víctimas del expolio de su riqueza humana y material desde los países del norte desarrollado. Creo que son razones más que suficientes para salir a la calle y mostrar nuestra protesta el día 15 de octubre. Ahí la importancia, nos señala Carlos Taibo, también de salir a protesta. Finalmente hay una desigualdad no solo al interior de los países, sino también al exterior, internacional, que nos compete un poco como internacionalistas analizar desde esa perspectiva cómo la pobreza también ha impactado en la relación entre los países. Hay pobres también de cuarto mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, no es ni siquiera el tercer mundo, es el cuarto mundo, porque está viviendo un pobre dentro de territorio desarrollado, ¿no? Como los Estados Unidos, como Canadá, como los grandes países desarrollados, que aseguran supuestamente un estado de bienestar, pero que en la práctica paulatinamente han dejado a muchos en el abandono de cobertura médica. Y comentando el tema que ponía Esmeralda en la mesa, la seguridad en México, por ejemplo, es una razón suficiente para estar indignados. Muchísimos muertos a nivel nacional, van 34,000, si no mal recuerdo la cifra en México en los últimos años, 54,000 en los últimos años tan solo como producto de narcotráfico. Es decir, hay una inseguridad constante en el país que se vive día con día y que también debe ser razón para estar indignado y protestar. Pienso que hay muchísimos temas por los que estar indignados. Si nuestros radioescuchas que están ahí al pie del cañón con nosotros, trabajando también. A pesar de la hora de la comida. Así es, a pesar de que todo el mundo está en AMEI, claro. Además. Que todo el mundo puede preguntarse, bueno, ¿y yo por qué estoy indignado? ¿O qué es lo que no me gusta? Y no es necesario verlo a nivel internacional. Nosotros somos internacionalistas y vemos este panorama bastante amplio a nivel global. Pero a nivel local, ¿qué? ¿Por qué debes estar indignado? ¿Por qué estarías indignado? ¿O qué es lo que te llamaría a decir, ya basta, vámonos a salir de la casa, a ir a una explanada, a ir al Monumento de la Revolución, que van a ir la mayoría del Distrito Federal?
Y yo creo que cada quien debería preguntarse y hacer como un balance personal de por qué estar indignados. Recuerdo que un profesor de filosofía nos decía, también muy sabiamente, que las revoluciones se dan primero en la cabeza, ¿no? Y eso se da porque uno piensa, es que esto no es normal, es que esto no puede pasar, es que esto no debe estar pasando, puede ocurrir otra situación, otra realidad, esta no es la que yo quiero. Entonces, de alguna manera, la revolución en el interior tiene una expresión en el exterior. Entonces, también esta cuestión de estar indignados es muy personal y se tiene que preguntar a uno mismo, ¿por qué están indignados? Yo le pregunto a Héctor, ¿a ti qué te indigna, Héctor? ¿Y por qué me pones en evidencia? A mí me indigna la inseguridad, el saber que no puedes ir a ciertas horas, a ciertos lugares, en ciertos días porque es inseguro. De México, donde el crimen es te robo la cartera. Pero vámonos al norte del país, donde el crimen es te corto la cabeza. El narcotráfico finalmente siembra víctimas. Y ahí están los casos, y la sangre sigue cayendo, ¿no? La sangre y el sudor de muchas personas evidencian la indignación. Y me indigna como persona ver toda la desigualdad, me indigna la pobreza, la gran desigualdad social, económica que existe, el ver al hombre más rico del mundo o a uno de los más ricos del mundo convivir con millones de pobres en un país que deja mucho, además, que desear a su gobierno. Gobiernos que no nos representan, que reciben un apoyo electoral, que despilfarran el dinero, la corrupción, y no me voy a México, vámonos hasta Estados Unidos, China. La corrupción es un mal de todo el planeta. Me indigna también las condiciones de seguridad social, baja cobertura, pésima cobertura, para sacar una cita en el seguro social. Bueno, es todo un maratón, tienes que decir casi que estás a punto de colapsar para que te den cita dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, eso me indigna bastante. Más allá de la realidad que yo estoy padeciendo también, que son problemas como el desempleo, la realidad que veo todos los días al salir. El saber que el futuro no está comprado y que el 2012 quizá no es el fin del mundo como los mayas profetizaron, sino es el inicio de una revolución o el inicio también de la decadencia ya en sus máximas condiciones humana. Y nos ponemos en ese aspecto casi romántico y melodramático, pero también real. Hay mucho de eso. ¿Con esos datos o más indignación? A ver, bien. No, a ver, a Esmeralda, ¿qué le indigna? A ver, cuéntanos. Uy, a mí, ¿qué me indigna? Igual, son muchas cosas, pero principalmente la discriminación contra los grupos minoritarios. Contra, por ejemplo, yo que trabajo con mujeres rurales, en específico ese grupo, los niños, personas con discapacidad. También, ¿qué me indigna? Que en la palabra Estado habría que ponerla muy, o sea, entre comillas, y en verdad hacer un análisis de, ¿en verdad existe? ¿En verdad existe el Estado? Otra cuestión que me indigna es que a pesar de que hayan pasado tantos años, siglos, sigue habiendo explotación. Ahora ya no es un capitalismo, yo lo consideraría un neocolonialismo, ¿no? Algo así, por esta cuestión de las... yo manejo el tema de empresas transnacionales, no en el caso mexicano, en el caso africano, y es sumamente desolador. Si en México estamos viviendo una realidad espantosa, en África están peor, en verdad. Si ese es cuarto o quinto mundo. Entonces son cosas que sí me indignan. Como internacionalista me indigna la cuestión nacional, sí, la inseguridad, la falta de, pues sí, de fuentes de trabajo. Y exacto, lo que decía Héctor, ¿cómo es posible que el hombre más rico del mundo esté viviendo en México? O sea, esa desigualdad económica, que también la desigualdad entre países del norte y del sur, ¿no? Esas son cuestiones que a mí me indignan, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, el punto es aquí es hacer el análisis desde nosotros y tomar conciencia y unirnos a este movimiento, ¿no? Porque entre más se unan, a veces la población es apática, eso es lo que tenemos, porque o sea, si nos unimos podemos hacer grandes cambios, pero la cuestión es que decidamos, que no decidan por nosotros, ¿no? Los pseudogobernantes no son, ellos son nuestros trabajadores, no es al revés. Ajá. Ellos sirven. Y nos falta Tamara, a ver, que nos cuente. A ella, ¿qué le indigna? Bueno, ay, pues, ¿qué me indigna? Más bien, ¿qué no me indigna, no? En estos tiempos ya es preguntarse eso, es que ¿qué no me indigna? No, pues es que más uno como estudiante, yo creo que está más, no sé, es más arriesgado cuando uno va a la escuela y ya no puede ni siquiera salir con la confianza de que vas a regresar con tus cosas o con tu dinero, o sea...
en realidad ya sales y regresas que me asaltaron, me robaron, etcétera, ¿no? Entonces es muy feo eso, no puedes salir con la seguridad, no sé, con tus amigos, no sé, hasta algún museo te pasa algo y dices, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están los policías? Según dónde está esas personas que se encargan de la delincuencia, ¿no? Entonces ves que es un problema muy muy fuerte en México, y bueno, no solo en México, también en otros países, pero pues desgraciadamente sí se ha visto mucho eso aquí en el Distrito Federal, y todavía también lo que son los narcotraficantes, que ahorita es un tema muy muy pues sí, muy muy feo, porque está abarcando en estados. En Veracruz ahorita está muy muy desarrollado esto, y yo creo que la inseguridad de la gente de salir, no pueden ni siquiera salir a la tienda porque ya se escuchan disparos por todas partes. Eso es algo indignante, es algo muy feo, que la verdad yo no quisiera estar viviendo ahorita en esos estados de la República que están en una inseguridad muy 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 terrible. Entonces eso, y la corrupción también es algo que me indigna demasiado, ver cómo detrás de la política hay tantos temas que mucha gente no sabe, y de alguna manera los medios de comunicación pues no nos van a llegar a decir, ¿no? Entonces sí son muchos temas indignantes que pues tienen que poner a pensar a toda la gente para llegar a alguna solución, ¿no? Y aquí estamos hablando de la realidad de de jóvenes mexicanos entre 20 y 25 años que son estudiantes, pero hablemos de la realidad de hombres de familia que han perdido su casa, que han perdido el sustento para su hogar, que han perdido el empleo. Hablemos de mujeres que no son reconocidas, como comentábamos con la Esmeralda anteriormente. Pongámonos en los zapatos de un migrante que tiene que salir, dejar todo, su identidad prácticamente para en el desierto de Sonora, por ejemplo, en el desierto de Arizona, en el caso mexicano, o jugarse la vida en el Mediterráneo con las pateras, en el caso de los africanos que van a España, ¿no? De forma que ponernos en los lugares de muchos también nos permite ver cómo hay realidades distintas, demandas distintas, y la exigencia permanece, la de protestar de manera conjunta. De ahí aquella frase que dice, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir, ¿no? Para concluir románticamente esta parte. Y entonces pasamos ya a una canción. Estamos en la sección de contactos para que nos escriban, nos comenten, nos digan sus dudas, inquietudes, quejas, la pregunta que dejamos en el Face: ¿por qué están indignados ustedes? ¿Cuál es la razón que tienen para asistir a estas marchas que tendrán a cabo en la Ciudad de México o en distintas ciudades del mundo? Si nos escuchan de diversas partes, sobre todo de América Latina, que es nuestro público consentido además, Colombia, Argentina, Chile, México, bueno, todos los países del continente americano en general, porque tenemos población en Estados Unidos también que nos comenta. Y les dejamos los datos entonces, ya para no dar tanto rodeo. El correo electrónico, elalef.comunicaradio@hotmail.com, nuestra página, el blog, donde pueden encontrar todo lo que hemos hecho, www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. También tenemos Twitter, encuéntrenos como Elalef Radio en Twitter. Tenemos canal en YouTube, que hay sorpresas próximas en YouTube que ya les comentaremos, pero encuéntrenos como Elalef Comunica Radio también en esos lugares. Y tenemos eventos, Natalie. Así es, hay varios eventos a los que pueden asistir. Tenemos el evento AMEI, que ya les habíamos comentado, es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es el 25 Congreso y se realiza en Quintana Roo, en el campus Riviera Maya, en Playa del Carmen, del 13 al 15 de octubre. Lo pueden consultar todo el programa en www.amei.mx. Y algo un poco más interno, el Grupo Académico Estudiantil GAE los invita a asistir a un evento que se llama Protesis, que se lleva a cabo el 24, 25 y 26 de octubre de 1 a 4 en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El objetivo es comentar acerca de las tesis para orientar a los chicos de primer ingreso, que ya saben que esto es una cosa fácil. Y también tenemos lo que ya les comentaba Esmeralda, el Día de la Mujer Rural, Indígena, Huésped, Migrante de la Ciudad de México. Es del 14 al 16 de octubre en la explanada delegacional de Tláhuac. Va a haber foros temáticos, exposiciones fotográficas, venta de artesanías y productos rurales, muchas actividades culturales. Y no se pueden perder el viernes 14 de octubre, hay un convivio a las 2:30 y hay una comida. Así que ya saben, pueden ir a ver por qué es el Día Internacional de la Mujer Rural, Indígena, Migrante, etcétera. Y también nos falta invitar a lo obvio, a la marcha del 15 de octubre, que va a ser este sábado. La mayoría se va a reunir en el Monumento a la Revolución y va a haber un montón de actividades culturales y de música y de todo tipo. Así que ya saben.
Exacto, reitero la invitación. Este sábado 15 de octubre a partir de las 12 del día salen del Monumento a la Revolución todo el contingente hasta que el cuerpo aguante, dice la convocatoria. También habrá tianguis de trueque, economía solidaria, habrá performances, habrá teatro, danza, música, talleres y actividades para promover la convivencia, la asamblea y el pensamiento colectivo. No se lo pierdan este sábado 15 de octubre. Igual estén al pendiente de la página www.mxtomalacalle.org. Les vamos a dejar unos podcasts para que los escuchen relativos al tema que nos hizo llegar Liz Flores, quien está al tanto de los pormenores de la organización de este evento, el 15 de octubre a las 12 p.m. nuevamente. Este sistema no está en crisis. La crisis es el sistema. Queremos cambiar el mundo. Ya comenzamos y necesitamos de ti. Bajo banderas distintas en culturas diferentes y con palabras similares como consenso, no violencia activa, resistencia, buscamos construir nuevas formas de pensamiento y cambiar este sistema que todos sabemos ya no funciona. En todo el mundo, actúa por un cambio global este 15 de octubre. En el Monumento a la Revolución a las 12 horas. No alcohol, no drogas, no aerosoles, la seguridad somos todos. Si este sistema no nos deja soñar, nosotros no lo dejaremos dormir. Toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia. Le agradezco nuevamente a Liz Flores el haberlos enviado y también les dejo recomendaciones de 4 sitios en internet para que ustedes consulten: el global, el internacional, que es www.15october.net, el español, www.internacional.democraciarealya.es, otra vez otro español, que es www.takethesquare.net, y un sitio argentino para todos los que nos escuchan desde Argentina, que es www.acampadavaires.wordpress.com. Nuevamente les recordamos que estén al tanto del programa de la LEF, porque tenemos muchas sorpresas. Es nuestro mes consentido porque es el mes del primer aniversario de la LEF. Habrá globos, payasos, invitaciones y pastel. Aunque no lo crean, no lo verán desde luego, pero aquí estaremos en la cabina con los payasos y los globos. La invitación queda abierta. Nuestro próximo programa asiste el coordinador, el maestro Javier Zarco Ledesma, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, quien nos hablará sobre el CRI, el Centro de Relaciones Internacionales, a propósito de sus 41 años de existencia, próximamente también el 26 de octubre. Entonces no se lo pierdan, vamos a estar al tanto. Le agradezco nuevamente a Natalie el haber venido como conductora invitada. Muchas gracias, me encanta venir aquí, ya saben, pueden invitarme en cualquier momento. Le tomamos la palabra. Y Esmeralda, nuevamente muchas gracias por ser la invitada de honor. Gracias a ti, Héctor, por la invitación. Espero que no sea la última vez y que abras temas interesantes como los de África, por favor. Sí, sin duda que otros 20 programas han sido aburridos. No, no es cierto. Gracias, Esmeralda, nuevamente. Estén al tanto del programa, por favor, en el blog y en nuestro canal de Face. Estamos en comunicación entonces, los dejamos en un día lluvioso, envidiando a Gloria y a Sonia por estar bajo el sol de Playa del Carmen, pero ya les reclamaremos cuando regresen. Sí, traigan recuerdos, por favor. Si nos escuchan, traigan arena del mar y un coco, ¿no? Suerte, nos despedimos, soy Héctor Herrera. Y los dejamos con una canción, Natalie. Ya es la última y nos vamos, se llama Revolution de los Beatles. Me encanta esa canción, así que espero que la disfruten. Esto fue la LEF por Comunica Radio.